veces este tema es ignorado, pero es tan real que la palabra de Dios lo describe como una guerra. Dígale que está a la par, estamos en guerra, dígale. Estamos en guerra, la palabra lo describe como una guerra. Y en esta hora mi intención es poder fortalecer tu fe, mi amado. En esta hora mi intención es que a pesar de que aún no haya respuesta a tu petición, porque muchas veces todavía no ha llegado esa respuesta a tu petición, y aunque muchas veces la respuesta parezca que es un no, mi amado hermano, yo quiero que en esta hora tú sigas fortalecido en la fe. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque muchas veces que la respuesta no haya llegado, te lo he dicho anteriormente, no es porque Dios no haya querido mandar esa respuesta, o es porque Dios haya hecho oídos sordos a tu respuesta, a tu petición, sino más bien, mi amado hermano, lo que yo quiero en esta hora que tú entiendas de que así como vimos la semana pasada, se recuerda una oración efectiva, que muchas veces nosotros estamos pidiendo mal, lo estamos pidiendo de una manera inadecuada, mi amado. Pero no quiero que también ignoremos, como hermanos en Cristo que somos, y yo no quiero que ignoremos esto, mi amado hermano, que aparte que muchas veces nosotros no estamos haciendo las cosas bien, quiero recordarte, amado, que tú y yo estamos bajo una guerra espiritual. Tú y yo, mi amado hermano, estamos viviendo una guerra espiritual que es tan real, mi amado hermano, como el hermano que tú estás viendo a la par tuya. Muchas veces ignoramos lo que se desata en las huestes de los aires. Muchas veces ignoramos esa pelea que se está desatando. Mire, parecerá algo como sacado de película, mi amado hermano. Pero déjeme decirle que mientras usted y yo estamos sentados en este lugar, escuchando la palabra de Dios, mientras usted y yo estamos en este lugar, orando al Señor, en las huestes de los aires, se desata una lucha, una pelea, mi amado hermano, donde hay los protagonistas. Y soy así como película de Marvel o películas así de superhéroes, donde los protagonistas son el bien y es el mal. ¿Y por qué quiero fortalecer tu fe en esta hora, mi amado hermano? Porque muchas veces eso que tú has clamado a Dios, eso que tú le has pedido a Dios, eso que tú has llevado en oración a Dios, Dios dice en la palabra que Él ya lo escuchó, que su oído está atento a la voz de sus hijos. Pero quiero decirte algo, hermano, y muchas veces lo ignoramos. Y es, mi amado, que hay una oposición. Dígale a su hermano que está a la par. Hay una oposición, dígale. ¿Y sabe qué es lo más difícil, hermano? Que aparte de que ignoramos que hay una oposición en las huestes de los aires, quiero decirte que muchas veces también menospreciamos en el aspecto de poder a esa oposición. Yo no te estoy diciendo, mi amado hermano, que le vas a tener miedo. Yo no te estoy diciendo que le vas a temer a la oposición, pero sí quiero decirte, mi amado hermano, que esa oposición que hay es una oposición fuerte. Pero esto es lo bonito, que usted y yo, mi hermano, tenemos al poderoso gigante de nuestro lado. Eso es lo bello de esto, que usted y yo tenemos al que nunca ha perdido una batalla. Y sabe, mi amado hermano, como te digo, hace una semana hablábamos de la oración, hablábamos de que muchas veces llevamos la petición delante del Señor, y también quiero responderte algo. Si esa petición no ha sido respondida, yo quiero que analices una cosa. Esa petición que tú has llevado delante del Señor está acorde a la voluntad de Dios. Pregunta. Esa petición que tú llevaste delante de Dios está acorde a la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cómo voy a saber si la petición que yo he hecho está acorde a la voluntad de Dios? Si no es para tus deleites y concupiscencias, está acorde a la voluntad de Dios. Pastor, ¿y qué son deleites y concupiscencias? Para tus deleites y tus pecados. Porque Dios no va a responder una petición que no esté acorde a lo que Él te pide y que demanda de cada uno de nosotros. Ojo, yo no creo que Dios vaya a contestar una petición que un hombre tenga un amante y diga: Señor, te pido, Padre, que no me descubra a mi esposa. ¿Verdad que es ilógico? ¿Verdad que no funciona? ¿Para que no? O que usted diga: Señor Padre, te pido que me des ese carro, Señor, porque en él voy a llevar la mercadería, Señor, la droga, y voy a... ¿Verdad que no, mi amado hermano? Y muchas veces, mire, muchas veces le reclamamos a Dios y le decimos: Señor, ¿y por qué Él mandó la petición? Hay que ver que estamos pidiéndole a Dios. Que tiene que estar acorde de la voluntad de Dios. Pero más allá de todo eso, hermano, de la oración y de toda la petición y lo que podemos llevar delante del Señor, yo quiero que tú en esta hora reconozcas, mi hermano, que estamos teniendo una guerra espiritual. Dile que está a la par, una guerra espiritual.
Y muchas veces, mi amado hermano, esa guerra espiritual es la que nos tiene atormentados. Esa guerra espiritual es la que no permite que esa petición llegue a tus manos. Esa guerra espiritual, mi amado hermano, que se desata, es una lucha muchas veces por hacerte caer a ti como cristiano. Y quiero que le diga algo. Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnisciente. Pero Satanás tiene legiones de demonios a sus órdenes. El hecho que no sea omnipresente, mi amado hermano, no significa de que él no tiene todos sus secuaces trabajando a su favor. Mire, a través de la palabra vemos cómo el Señor muchas veces le dice al pueblo. Hay una parte en Mateo donde el Señor le dice: pueblo, era que iba un endemoniado, dice que iba un lunático, dice, se encuentra con los apóstoles, se encuentra con Jesús. Si usted se acuerda de esa parte de Mateo, y dice que de repente los apóstoles quisieron imponerle mano, y dice que no pudieron sacar al lunático, al endemoniado, y dice que le dijeron: Señor, ¿y cómo hacemos? Y dice que Jesús le puso mano y dijo: sal fuera. Dice que el demonio huyó. ¿Y qué dice que lo hicieron los apóstoles? Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? ¿Y nosotros por qué no lo pudimos hacer? ¿Y qué le dijo el Señor? Porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Hermano, tenemos una guerra espiritual a la cual tú y yo la vamos a vencer, mi hermano, con las armaduras, con las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que como cristianos no sabemos cuáles son las armas que Dios nos ha puesto a nuestra disposición. Es necesario que tú y yo sepamos, mi amado hermano, que estamos peleando contra un oponente fuerte. Pero también es necesario que tú sepas que tú tienes una armadura, amado hermano, que es mucho más fuerte que cualquier oposición del enemigo. Es mucho más fuerte, hermano, lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado, lo que ha puesto a nuestra disposición para poder pelear esta batalla. No quiero que te decepciones. No quiero que pierdas la fe, porque las cosas no se te han dado. Más bien quiero que pienses, mi amado hermano, contra quién estás peleando en este momento. Ahí es el detalle. Que medites contra quién estás peleando. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro, mi amado hermano, en esta epístola de Efesios. Yo quiero que vaya conmigo a Efesios. Busque ahí en Efesios capítulo 6, mi amado hermano. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 12. Efesios 6:12. Yo quiero que lo busque ahí, mi amado hermano. Y ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo describe, mi amado hermano, esta guerra que tú y yo estamos peleando hasta el día de hoy, mi amado hermano. Y no solamente tú y yo, sino que hay una guerra donde están, mi amado hermano, millones y millones de tanto de ángeles del Señor como demonios de Satanás que están peleando esta guerra. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que tú y yo estamos en medio, hermano. Tú y yo estamos en medio de esa guerra. Y no la estamos peleando como tenemos que pelearla. Dígale que está a la par con la autoridad de Cristo, dígale. Así vamos a pelear esa batalla, con la autoridad de Cristo Jesús. Porque si usted y yo no nos ponemos la armadura de la autoridad de Jesús en nuestras vidas, usted y yo somos blanco perfecto a caer en las garras de Satanás. Quiero que vaya conmigo a Efesios, dice la palabra ahí en Efesios capítulo 6 versículo 12. Y el apóstol Pablo, mi amado hermano, describe esta batalla como una guerra espiritual. Dígale, guerra. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Antes que leamos la Biblia, que casi no se habla de la guerra espiritual desde los púlpitos. Pocas veces. Y es por eso que la iglesia está perdiendo la batalla. Porque la iglesia se ha vuelto tan superficial, mi amado hermano, que le predican de prosperidad. Ah, no, amén, todos felices. Le predican de la confesión positiva. Amén, todos contentos. Le dicen y le profetizan que va a tener su esposo, su esposa, sus hijos, que va a tener abundancia, carro, casa. Felices. Pero cuando te han dicho que estás peleando una batalla que tú solo no la vas a poder que vencer. Te dicen, pídele a Dios. Pero ¿cuántas veces te han dicho, dobla de rodillas para que puedas vencer esa batalla y esa petición llegue a tus manos? La iglesia se ha hecho superficial. Pero esto va mucho más allá de lo que vemos con los ojos naturales. Esto es una lucha que no la logramos ver a menos que abramos nuestros ojos espirituales. El apóstol Pablo se lo describe ahí, mi amado hermano, a los de Éfeso, y lo describe como una guerra espiritual. ¿Y qué es una guerra espiritual, pastor?
Una guerra espiritual es la lucha de nosotros los cristianos contra el trabajo del enemigo. Y la guerra espiritual, mi amado hermano, es aquello de que las huestes malignas de Satanás desatan en lo natural para que nos afecte a nosotros, mi amado hermano. La guerra espiritual es aquella que estamos teniendo, mi amado, contra diferentes entidades. Mire, en el rango del enemigo hay rangos altos hasta los más bajos. Ese es un ejército. Ese es un ejército, hermano. Y es un ejército bien organizado. ¿Y cómo puede ser que nosotros, los hijos de Dios, los hijos del Todopoderoso, no somos un ejército bien organizado, sino que somos un ejército? Dios lo puede hacer, hermano. Es necesario que tú también pelees esta batalla. El apóstol Pablo se lo hace ver a los de Efesios y le dice ahí en Efesios capítulo 6 versículo 2, ¿entiende la palabra del Señor? Y ahí usted va a ver, mi amado hermano, cómo la lucha que usted y yo estamos teniendo es una guerra espiritual, es una guerra sin misericordia. Satanás no te va a tener piedad, mi amado hermano. Satanás no te va a tener piedad. Cuando te vea que ya estás ahí temblando en el suelo, casi muriendo, ¿tú crees que Satanás se va a detener? Te va a decir, ay no, pobrecito. Al contrario, te va a dar el tiro de gracia, porque lo que quiere el diablo es verte hundido, mi amado hermano. Verte hundido en el pecado, verte hundido en la desesperación, verte hundido en la fe, verte hundido en todo, mi amado hermano. Pero tenemos un Cristo que dice que si nos agarramos de su mano, Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Ese es el Dios que tenemos. Con ese vamos a vencer las batallas, mi amado hermano. Y dice la palabra del Señor en Efesios 6:12. Y mire cómo se lo deja claro el apóstol Pablo, mi amado hermano, los de la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad que está dura la pelea, hermano? ¿Y qué hacemos nosotros? Subestimamos al enemigo. Usted sabe que el peor error de un ejército es subestimar a su enemigo. Le voy a poner un ejemplo bien claro, terrenalmente hablando. No dudo que pueda ser una estrategia, yo no lo sé, yo no soy estratega de guerra. Solo de la guerra espiritual, que es lo que me encanta, pelearle a Satanás. Pero si nos vamos a la actualidad, mi hermano, hace más de 9 meses empezó una guerra aquí en Europa, en la cual un poderoso, no le digo, no que no diga que no, hay que tener su estrategia. Pero un poderoso se fue en contra de uno más pequeño. Y muchos, incluyéndome yo, decía, no, se lo va a terminar en 2 o 3 días. No, hombre, sí, se lo va a acabar. Pero ya van muchos meses y el pequeño le ha puesto buena resistencia al poderoso. ¿Y sabe por qué? Porque el pequeño usó buenas estrategias. Tú y yo tenemos que ocupar las estrategias que nos da Cristo para pelear esta guerra espiritual. ¿No te has preguntado, hermano, por qué no te ha llegado lo que tú estás pidiendo al Señor en petición? Y no hablo de cosas, hablo de a veces respuestas, hermano. Yo le he preguntado, Señor, ¿y por qué la iglesia todavía no se nos llena, Señor? Porque no llegan todos, me dice el Señor. Porque la iglesia a veces no se nos llena, Señor. Me dice el Señor, porque todavía no están listos para un lleno total. Gloria a Dios, digo yo. En tu tiempo, Señor. En tu tiempo. Pero mire, ¿quién no quiero que ignore? Hermano, de verdad no quiero que ignore que si la respuesta no ha llegado, no es porque Dios no la haya querido mandar. Dígale a esta parte, Dios ya le envió, dígale. Te toca pelearle en oración, dígale. Dios ya le envió. Dios ya le envió. Dice Efesios, mi hermano, nuestra lucha no es, ¿qué dice? No tenemos lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermano, tu lucha no es contra tu hermano que está a la par, ese que te mira mal, que te cae mal. No es ese. Hermano, tu lucha no es contra tu esposo y contra tu esposa, hermano. Tu lucha no es contra ese hijo rebelde que hoy tienes. Tu lucha no es, mi amado hermano, contra tu papá o tu mamá que hoy te desprecian porque te saliste de la religión tradicional y ahora predicas a Cristo. Tu lucha no es contra nadie de ellos. No es contra carne ni sangre. Tu lucha es con lo que ellos están portando dentro, mi amado hermano. Ese es el detalle. Pregúntate,
Yo quiero que te preguntes, ¿por qué la situación está así en mi familia? No vas a acusar a tu hijo ni a tu hija. Pregúntate, ¿qué está viendo o qué está escuchando tu hijo y tu hija? ¿Y qué ese es el detalle, hermano? Abrimos grandes puertas al enemigo y queremos que Dios venga a cerrarlas, cuando no hacemos pero en el intento de doblar las rodillas, mi amado hermano. No es contra tu hijo en la carne y en la sangre, es lo que está entrando en él, mi amado hermano, pero porque tú también se lo estás permitiendo. Ay, papá, qué aburridos son. No es que seamos aburridos, queremos lo mejor para nuestros hijos, amén. Y lo mejor es Cristo. Para los jóvenes dirán, ay, qué aburrido este maestro. No, mi amado hermano, mire, Cristo no es aburrido, Cristo es vida, y vivir en Él es lo mejor que podemos hacer. Te preguntarás, ¿y por qué mi esposo es así conmigo? Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tu esposo está haciendo? Pregunta, ¿tu esposo lee la Biblia? ¿Tu esposo escucha predicaciones continuamente? ¿Tu esposo está metido en oración continuamente? Entonces pregúntate qué hay dentro. La lucha no es contra ese hombre, la lucha es contra lo que hay dentro. ¿Y sabes cómo vas a vencer esa batalla? De rodillas. De rodillas. De rodillas. Con la armadura de Dios. Tu lucha no es contra tu esposa. Ay, que mi esposa solo amargada pasa. Dígame, hermano. Que mi esposa dice que no me entiende, dice uno de hombre. Le digo, porque a mí me pasa, hermano. Usted piensa que no me agarro con mi esposa ahí de vez en cuando. Si usted supiera. No está, ¿verdad? Me va a pagar. Ese que me pega. Es bravo, hermano. Pero yo sé que la lucha no es contra ella. No, mire, hermano, ¿y sabe qué es lo lindo? ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Como yo sé que es mujer de oración, es mujer que lee la palabra, es mujer, mi hermano, que está siempre con el Señor. Mire, a veces de ella misma sale, negro, bajemos las revoluciones y mejor llevémoslo en oración. Pero ¿qué anda aportando dentro? Mi lucha no es contra físicamente mi esposa, o mi esposo, o mis hijos, o mi hermano, o mi vecino. Ay, ese vecino ya me tiene cansado. Pero ¿qué es lo que el vecino hace? ¿Y qué es lo que haces tú cuando el vecino te saca de onda? Le voy a pinchar la llanta a este. Hermano, así somos, ¿o no? Hay otros que lo vamos al extremo, hermano. Voy a orar para que se muera. Aunque se admire, si así es, mi hermano. Pero es que tu lucha no es contra ese vecino en la carne, sino que lo que anda aportando ese vecino. Y tú, como buen soldado de Jesucristo, como buen hijo de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar por él. Orar por él. No para que se lo lleve, para que reconozca a Cristo en su corazón y lo pueda cambiar. Ese es el detalle, hermano. Dice el apóstol, mire, me encanta, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces ya deja de ver a tu familiar, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu vecino, a tu hermano que está aquí a la par como tu enemigo. Tu enemigo es Satanás. Y todos sus secuaces. Y todos sus secuaces. Todos. Y ahora vamos a hablar a través de la palabra, hermano. ¿Tú crees que estás peleando solo contra el diablo, hermano? No, mi hermano, si el diablo es el último con el que te vas a topar, hombre. Ay, es que el diablo, es que mire, si ni lo vas a ver, a menos que no querrás estar nada con Cristo, lo vas a ver en el infierno, pero es otra cosa. El último con el que te vas a topar es con Satanás. Antes vas a tener que pelear contra todas las huestes de maldad que están liberadas en las huestes de los aires. Mire, dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Alguien sabe qué son los principados? Los principados, hermanos, son entidades que son, hermano, el mismo nombre dice, principado viene de la palabra príncipe. Esto, mi hermano, están posicionados y tienen autoridad para poder ejercer control de un territorio completo, mi amado hermano. Los principados, esos se posicionan en los puntos diferentes de un país. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Suecia. Un ejemplo que te quede bien claro. Suecia
tiene principados de lascivia, principados de ateísmo, principados, mi amado hermano, que gobiernan a nuestros jóvenes y a las personas. Mire, no sé si se ha fijado, cuando viene de su país, usted viene siendo el mejor cristiano. Amén. Usted se congrega, usted canta, usted alaba. No sé, que en su país, mi hermano, se le daban todos los meses el diploma del mejor hermano de la iglesia. Es llegando a Suecia, mi amado hermano, ¿y qué le pasa? No me deje mentir. No quiero ir a la iglesia. El mejor hermano, el que nunca faltaba, se empieza a enfriar. Sus hijos, que eran los que servían en la escuela bíblica en ese tiempo, hermano. No sé, este muchacho después va a ser un evangelista, un predicador. Cuando llega aquí, ¿qué es lo que le sucede, hermano? Se apodera de él Mire, cuando le digo que Suecia tiene principados de lascivia, ¿usted sabe qué es la lascivia? La lascivia es todo aquello que lo lleva, mi hermano, a cosas sexuales, a eso. Mire, usted, ¿por qué cree que aquí en Suecia hay tanto joven gay y lesbiana? ¿Se ha preguntado? Viene su hijo de allá siendo un machito y llega aquí y dice que ella es niña. Llega su niña aquí a este lugar y allá era niña, pero cuando llega aquí, ¿qué dice? Que es niño. Porque el principado que está posicionado sobre Suecia en los 4 puntos cardinales es un principado de lascivia, sexo desenfrenado, degenere total, infidelidades. Y ese principado está posicionado en este país. Y es por eso, mi amado hermano, que las cosas pasan lo que pasan. Y nosotros como fríos, díganle que está para frío, díganle. No, ni frío, tibio es. Porque tibio todavía es peor. Permitimos de que esos principados operen sobre nuestra vida, hermano. ¿Pero sabe por qué? Porque nos alejamos de la cobertura de Cristo. Diga, la cobertura de Cristo. Esa te mantiene a salvo. Amén. Esa te mantiene a salvo. Mire, los principados, mi amado hermano, como le digo, son esos que están posicionados, mi amado hermano, ahí en diferentes países. Son los príncipes de esos países. No estoy hablando del príncipe de aquí, hermano. El rey, no. En entidades espirituales. Hermano, tienen un alto rango de poder. Hermano, es increíble el poderío que esto tiene. Mire, ¿por qué crees que tu hijo es rebelde? ¿Por qué crees que es rebelde? Por eso, mi hermano. Por esos principados que están gobernando este país. ¿Y qué estamos haciendo en la iglesia cristiana evangélica para poder pelear en contra de ellos? Nada. Cómodos en nuestra casa cuando hay trabajo que hacer allá afuera. Es que no hablo sueco, pastor. El tratado, ya ven sueco, solo lo tenés que dar. Es que está haciendo mucho frío, pastor. Sí, bien abrigado. Para todo tenemos pretexto. Para todo tenemos pretexto cuando es del Señor. Para todo, hermano. Pero ¿sabe qué es eso? El mismo principado nos hace fríos. Nos hace fríos. ¿Sabe por qué? Porque la lucha es espiritual. ¿Qué más dice la palabra? Yo quiero que veamos un ejemplo bien claro, mi amado hermano. Quiero que vaya ahí conmigo a Daniel. Vaya conmigo a Daniel. Daniel, busquen Daniel, capítulo 10, versículo 12 y 13. 10, 12 y 13. Y por el tiempo solo voy a leer yo. Daniel 10, 12 y 13. Creo que está en la pantalla ya. Pero se lo comió en las letras por la forma de que lo edité. Dice el 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué dice el Señor? Desde el primer día que dispusiste, ¿qué? Tu corazón, ¿a qué? A entender. ¿A entender qué? La voluntad de Dios. Y a humillarte, ¿cómo? Dice la palabra en este texto que Daniel venía de un ayuno ¿de cuántos días? De 21 días, hermano. ¿Y usted no quiere hacer el ayuno de 7 horas que hacemos en la mañana los domingos? ¿Y usted piensa que así vamos a vencer las huestes de maldad? ¿Y así quiere que su hogar y su vida esté tranquila? Hermano, tenemos que meternos en esta palabra. Tenemos que meternos en ayuno. Tenemos que meternos en oración. Tenemos que venir a la iglesia. Tenemos que meternos con Cristo, mi amado hermano. Amén. Es ahí donde usted y yo vamos a vencer. Dice la palabra: alejados de mí, dice, nada podéis hacer.
Mire, si su esposo no quiere venir, diga, quédate viejo, yo me voy para la iglesia. Amén. Amén, hermana. No está viendo el hermano, no, ya no va a querer venir. No, de verdad, hermano. Mire, en El Salvador, aquí no diga en El Salvador. En El Salvador había una señora, digo, no estaba joven como nosotros, con mi esposa. Y miren, yo me fijaba que ella llegaba a servir y a servir ella sola. Aquí no diga. Y llegaba y servía ella sola, hermano. Y el esposo llegaba a traerle en el carro. Ella se subía y una vez como no es metido, ¿verdad? Mire, su esposo no viene a la iglesia. No, fíjese que él es inconverso. Y lo primero que uno es jugar. La palabra dice, no juntéis sin yugo desigual. Y yo una vez le pregunté, mire, ¿y por qué? O sea, si usted era cristiano, no conocíamos de Cristo. Yo me he hecho en el camino cristiano, pues él sigue igual. Pero mire, la mujer, ahí estaba en la iglesia. Ahí estaba en la iglesia, sirviéndole al Señor. ¿Sabe qué pasó después de un año, hermano? El esposo se llegaba, se subía al carro y se iba con ella. Después el esposo ya entraba al parqueo y le esperaba en el parqueo. Ya después el esposo ya bajaba hasta donde estaban las gradas de la iglesia y quedaba escuchando desde afuera. Al año el esposo sentado a la par de ahí sirviendo, mi amado hermano. ¿Qué estás haciendo tú? Si tu esposa no quiere venir, ay, déjala. Si al final la cuenta la va a entregar ella. Amén. Amén, gloria a Dios. Entendida. ¿Quién me entrega la cuenta? Ella. Así que la palabra, hermano, a la hora de las horas, vos solito vas a entregar las cuentas ante el Señor. Amén. Señor, fíjese que mi esposo no me dejaba. Por eso andate de aquí, le voy a decir. No, mi hermano. Las cuentas son personales. Usted las va a entregar solo y sola. Y por más que yo quiera ir de la mano de mi esposa, que esta me haga atraso, mejor cada quien. Eso es personal, dígale, eso es personal, dígale. Eso es personal. Mire, dice, mire, me encanta, dice, el 13, escuche. Oiga, ¿quién se opuso a la... Oiga, hermano, Daniel, ¿quién era Daniel? ¿Usted sabe quién era Daniel? Hermano, Daniel, uno de los más grandes héroes de la Biblia. Daniel, un hombre de oración. ¿Cuántas veces se apartaba Daniel para orar? 3 veces. Pero ¿verdad que no dice cuánto tiempo? Se apartaba 3 veces. Dice que Daniel no pecó. Daniel no se quiso contaminar con los alimentos del rey. Nosotros llegando aquí nos contaminamos con todas las tradiciones de este país. Miren, recién llegado yo aquí, hermano. Ay, diga la ignorancia del hombre, diga. Pero qué bonito es porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Si ya sabiendo la verdad sigues en lo mismo, entonces le vas a entregar cuentas a Dios. Porque Dios no te va a juzgar por lo que tú no sabes, Dios te va a juzgar por lo que tú sabes y no pones en práctica. Les he llegado con mi esposa, hermano. Como yo veía que se ponían el ramito aquí, en el midsommar, el ramito aquí, y le bailaban a un palo. Si usted supiera el significado de eso, hermano, esa tradición pagana, esa tradición del diablo, le digo que no lo vuelve a hacer. Y un día le voy a dar todo el resumen de eso. Y con los pastores de la iglesia, hermano. Con ellos, con las flores y bailándole al palo, hermano. Y en la iglesia no quiero ni aplaudir. De verdad, mi hermano. Celebrando esas cosas, tradiciones paganas. Pero cuando conocemos la verdad nos hace verdaderamente libres. Ahora miren, Daniel dice que se apartaba para orar, no se contaminaba. Daniel no quiso contaminarse con las tradiciones de ahí de Babilonia. Hermano, Daniel era Daniel, mi hermano. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Mire, dice, mas el príncipe, ¿qué dice? El 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuánto? ¿Cuánto duró el ayuno? ¿Qué estuvo haciendo Daniel en esos 21 días? Orando y ayunando. ¿Y qué más dice? Me encanta, dice, pero dice, mas el príncipe del reino de Persia, no está hablando de un príncipe terrenal, está hablando del principado que estaba posicionado sobre el reino de Persia, mi hermano, en lo espiritual. Era un principado muy fuerte para que se le opusiera al Espíritu de Dios, porque dice, mire, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, mire, tuvo que llamar a Miguel para pelear esa lucha contra ese principado. Hermano, son principados, son fuertes. Dice, mire, pero he aquí Miguel, uno de los principales, ¿qué dice?
príncipes también había. Ahí era de príncipe a príncipe. Miguel, el de la guerra, se le opuso, dice, y fue y peleó la batalla. Y mire, vino para ayudarme. Y aquí dice, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido, dice, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los próximos días, porque la visión es para esos días. Daniel estaba pidiendo una respuesta de qué iba a acontecer en el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió, mi amado hermano? ¿Llegó o no llegó la respuesta? ¿Llegó o no llegó la respuesta? ¿Pero qué estaba haciendo Daniel? Peleando la batalla espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros, iglesia? Es que no me responde Dios, que Dios es malo conmigo. ¿Qué estás haciendo vos con Dios? ¿Le estás clamando? ¿Le estás orando? ¿Le estás leyendo su palabra para entender qué te quiere decir? ¿Asistes a la casa de Él para poder tener comunión con los hermanos? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Es una lucha, es una guerra espiritual. Quiero que se te meta en tu cabecita y en tu corazón. Estamos en guerra, mi amado hermano. Estamos bajo ataque todos los días, todos los días, todos los días. Satanás no descansa, mi hermano. El diablo no descansa. Sus huestes no descansan. Miren, y no termina ahí. Vamos de regreso a Efesios. Para ir cerrando, mi amado hermano. Le prometo que vamos a llegar al partido de Argentina. Dice, mire, dice, para que tengamos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. ¿Contra qué dice? ¿Contra qué más? Contra potestades. Hermano, las potestades son la segunda jerarquía de los ángeles de Satanás, y estos obedecen a las órdenes de los principados. Las potestades tienen el dominio y el poder de una jurisdicción, mi amado hermano. Digamos, los principados pues tienen la posición de un país. Las potestades tienen el poder para controlar una jurisdicción, digamos Estocolmo. Las potestades van y dominan esa jurisdicción de Estocolmo, mi amado hermano. Y mire, y las potestades son muchos más que los principados. Bueno, y no estoy hablando de 100, 200. Hablo de legiones. ¿Cuánto tiene una legión? Más o menos. 1000. ¿Cuánto tiene una legión? 1000. Más o menos andan de 7000 a 10.000 unidades. Una legión. Y son miles de legiones. Y usted y yo ya leí el proverbio de hoy, pastor. Mi hermano. Mi hermano. Mire, ¿qué más dice? Las potestades, mi amado hermano, tienen el control de una jurisdicción, haciendo caer a los que se encuentran en ese lugar. Estos, mi amado hermano, son menos poderosos que los principados. ¿Y qué más dice? Contra principados, contra potestades, contra, ¿qué más dice? Contra los gobernantes, ¿de qué? Contra los gobernantes de las tinieblas, ¿de qué? De este siglo. Hermano, o sea que aparte de que tiene que pelear contra los principados, también tiene que pelear contra las potestades, y luego tiene que pelear contra las ¿qué? Léalo, ahí lo tiene. Gobernadores. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son esos, pastor? Los gobernadores de las tinieblas, mi hermano, estos son unas legiones de miles y miles y millones, me atrevo a decir, de demonios, mi amado hermano. Son tan numerosas y mucho más numerosas que las potestades, y obedecen, y su propósito principal, escuche, es hacer caer a los creyentes. Gracias, Señor, por este día, amén. Ya me voy. 8 horas en el trabajo, 2 minutos de rodillas, mi hermano. Si dice que los gobernadores de las tinieblas se encargan de querer hacerlo caer, usted a mí, ¿por qué cree que a cada rato nos andamos tropezando entonces, hermano? Porque son millares y millares los que están peleando contra usted y contra mí, mi amado hermano. Y esto lo vamos a vencer a través de la armadura de Dios. Mire, el tiempo se me acabó. Esto es largo. Quiero que coronemos nada más. Dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales ¿de qué? Contra huestes espirituales. Pastor, todavía hay más, hermano. Contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Estos son una multitud, mi hermano, de espíritus malignos bajo el mando de los gobernadores. Estos son los que comúnmente se le llaman demonios. Estos son los que, mire, usted ha visto que a veces dicen, mira, se vio un ovni.
No son ovnis, hermano. Estos son los que gobiernan las regiones celestes, las huestes de los aires. Eso que usted llama, eso que ve celestito como cielo. Esos son los que se manifiestan ahí. Esos no son ovnis, esos son demonios. ¿Y sabe qué es lo más duro? ¿Quiere que le diga algo? Estos tienen la facultad de poder interactuar en lo natural. Pastor, fíjese que de repente, pastor, yo vi que estaba una cosa y me la botaron, pastor, yo tuve miedo. Doble rodillas. Pastor, mire, yo sentí un escalofrío de repente. Mire, es que algo pasaba en el cuarto. Esos son, mi hermano, los espíritus de maldad de las regiones celestes. Pastor, es que mire, de repente me azotaron la puerta. Cierre bien la ventana, hermano. Es el aire. No, hermano, pastor, me azotaron la puerta, pastor, y mire, yo tuve miedo. ¿No ha sentido? ¿O solo yo? Sería que solo yo, hermano. De repente así como que, uy, aquí hay algo. ¿No ha sentido eso? O de repente, cuando uno va a ver una casa nueva, ¿verdad? No nueva, sino ¿dónde va a vivir nuevo? Pues uno va a vivir nuevo, la casa es viejita, ya, digamos así. Y usted llega a esa casa y lo primero que uno es, aquí se siente paz. Aquí se siente tranquilo, dice. Pero de repente llega a una casa y aquí pasaba algo. Es porque, mi hermano, esos son los espíritus de maldad, los espíritus malignos de las regiones celestes. Muchas veces llegan hasta a agredir personas. Tienen ellos la potestad y la facultad de hacerlo. Yo tenía una tía, hermano. Bueno, tengo una tía, para la gloria de Dios, todavía viva. Ella es cristiana. Y a ella dice que se le manifestaban espíritus de maldad. Dice que se posicionaban así cuando ella estaba dormida, se acostaban a la par de ella, al grado que hubo un tiempo que peleando la guerra espiritual llegó su pastor y otros hermanos a orar, dice. Y dice que esa noche se enojó tanto ese espíritu de maldad que dice que la rasguñó toda. Tienen esa facultad, tienen esa potestad. Pero ¿sabe cómo dice mi tía que venció, mi hermano? Eso. Ayuno y oración. Voy a llamar a la policía. Eso se vence en lo espiritual. Pero lo carnal no discierne de lo espiritual. Y la pregunta es aquí, ¿cómo andamos nosotros? ¿Carnales o espirituales? Así de fácil. Así de fácil, hermano. ¿Cómo estamos nosotros? Pastor, ¿y entonces cómo yo puedo hacer? Pastor, dígame cómo yo puedo hacer. Mi amado hermano, el apóstol Pablo también da una gala de una armadura que Dios nos ha dejado y por el tiempo no se la puedo compartir. Si Dios mediante la vamos a terminar otro domingo, mi amado hermano, porque el tiempo se nos fue. Pero el Señor nos ha dejado armas para pelear en lo espiritual. Amén. Y esa arma se llama la armadura de Dios. Y esa es la que vamos a estudiar de este domingo al otro. Diga la armadura de Dios. ¿Cómo vamos a defendernos? Con la armadura de Dios. Mire, verá qué bonito, mi amado hermano, es describir cada instrumento de la armadura de Dios. Tiene un significado poderoso en lo espiritual. Y cuando estaba haciendo el estudio, así repasando, dije, Señor, me hace falta esto. Por eso es que todavía hay ataques que son tan fuertes. Mi amado hermano, su lucha no es contra carne ni sangre. Su lucha es contra entidades demoníacas tan poderosas que si usted y yo no nos vestimos de la armadura de Dios, difícilmente vamos a tener victoria. Agárrese del Señor. Luche la batalla en lo espiritual. Y le aseguro que todo va a tener resolución en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acércate a Dios, hermano. Acércate al Señor. Acércate a papá. Y vas a encontrar de verdad paz, vida eterna. Y vas a poder pelear esta batalla tan poderosa. Te lo dejo ahí. Por el momento, métale ayuno y oración. Mi hijo rebelde, métale ayuno y oración. Eso sí, con esto cierro. Cuando el Señor me lo agarre y me lo pase por el proceso, no va a estar llorando.
No va a estar llorando. Señor, detén la mano sobre mi hijo, Señor. Déjelo. Déjelo. A ver cómo lo regresa. Ayuno y oración. Su esposo, su esposa. Señor, tú conoces lo que yo quiero con esta mujer, con este hombre, Padre. Dígale, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Haga su trabajo. Ayuno. Ayuno. Y oración. Ayuno. Y oración. Es más, me atrevo a decir algo. En el nombre del Señor. 21 días de ayuno. Y el Señor te lo regresa, pero bien aliviadito. No vayas a estar llorando cuando lo veas bien devanado por el Señor. Porque el proceso duele. Pero es necesario para quitar todas las asperezas que nos alejan de una verdadera comunión con Cristo Jesús. Esto así es. Esto así es, hermano. Solo quiero decirte, el que tiene oídos, que oiga. Y el que lee esta palabra, entienda que tu lucha es espiritual. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, porque nos das entendimiento para saber que esta pelea, Señor, es espiritual. Estamos peleando contra un enemigo, Señor, y sus ecuates, Señor, que son fuertes. Pero nosotros, mi amado Señor, también tenemos al poderoso gigante que pelea por nosotros, Señor. Haya la oposición que haya, Padre, al final vamos a tener la recompensa en Cristo Jesús. Pase lo que pase, Señor, vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Yo quiero que cerremos, mi amado hermano. No sé, ¿verdad?, qué batalla estás peleando hoy. No sé qué nivel de batalla estés viviendo en este día, mi amado hermano. Pero déjeme decirte que en las manos de Dios esa batalla tiene solución. ¿Tú quieres en esta hora orar y poner esa batalla en las manos de Dios? Este es el momento. No quiero cerrar sin antes decirte, hermano, hoy puedes comenzar a pelear la buena batalla de la fe en lo espiritual. Dile: Señor, mis ojos son abiertos, Padre, a través de tu palabra. Permíteme, amado Padre, que esta batalla, Señor, espiritual, usted sea, Señor, quien me cubra con su armadura, Padre. Y asimismo, mi amado Señor, poder, Padre bendito, en ella, Señor, vencer todos los principados, las potestades, las huestes de maldad, Señor, los espíritus, Señor, que se mueven en las regiones celestes. Y todo aquello, Padre, que venga, Señor, de lo más profundo del infierno, Padre, en tu nombre, Señor. Vamos a vencer porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro gran yo soy. Porque tú eres Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, con el cual ahora nosotros, Señor, en tu nombre, vencemos toda adversidad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén.